Bienvenidos hermanos y hermanas a este canal de oración y enseñanza. Antes de comenzar, si este contenido te bendice, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y dejar tu like. Eso nos ayuda mucho a llevar la palabra de Dios a más personas. También comparte este video con tu familia y amigos que quieran aprender más sobre nuestra fe cristiana. Y si tienes alguna intención de oración, déjala en los comentarios, estaremos orando por ti. Hoy vamos a explorar un tema muy importante, las tres grandes ramas del cristianismo. Hablaremos del catolicismo romano, la ortodoxia oriental y el protestantismo. Aunque todos compartimos la fe en Jesucristo como nuestro Salvador, existen diferencias significativas que vale la pena entender con amor y respeto mutuo. Para entender estas diferencias, primero necesitamos conocer un poco de historia. Todas estas ramas nacen de la misma raíz, los primeros cristianos que siguieron a Jesús y a sus apóstoles. Sin embargo, con el paso de los siglos, ocurrieron dos grandes divisiones. La primera fue en el año 1054 después de Cristo, conocida como el Gran Cisma de Oriente y Occidente que separó a católicos y ortodoxos. La segunda división importante ocurrió en 1517, cuando comenzó la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. Comencemos hablando del catolicismo romano, que es la denominación cristiana más grande del mundo, con aproximadamente 1.300 millones de fieles. Una de las características más distintivas del catolicismo es su estructura de autoridad. Los católicos reconocen al Papa como el líder supremo de la Iglesia, considerándolo el sucesor directo del apóstol San Pedro. El Papa reside en el Vaticano y tiene la última palabra en asuntos de doctrina y fe. La estructura católica es muy jerárquica. Debajo del Papa están los cardenales, luego los obispos, después los sacerdotes y finalmente los diáconos. Para los católicos, tanto la Biblia como la tradición de la Iglesia tienen autoridad. Esto significa que cuando hay dudas doctrinales, consultan no solo las Escrituras, sino también los documentos papales, las decisiones de los concilios y las enseñanzas transmitidas a través de los siglos. Esta autoridad combinada se llama el magisterio de la Iglesia. El catolicismo reconoce 7 sacramentos, que son signos visibles de la gracia de Dios. Estos son el bautismo, generalmente administrado a bebés, la confirmación, que ocurre años después, la Eucaristía o comunión, la penitencia o confesión con un sacerdote, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal para quienes se ordenan como sacerdotes y el matrimonio. Una creencia muy importante en el catolicismo es la transubstanciación. Esto significa que durante la misa, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, no solo simbólicamente, sino de manera real y sustancial. Por eso los católicos tienen gran reverencia por la hostia consagrada. Los católicos también tienen una devoción especial a la Virgen María y a los santos. Es importante aclarar que no los adoran, pues la adoración solo es para Dios, pero sí les piden intercesión, es decir, que oren a Dios por ellos. Creen en el purgatorio, un lugar de purificación después de la muerte antes de entrar al cielo. Y los sacerdotes católicos practican el celibato, lo que significa que no pueden casarse. En cuanto a las prácticas de oración, los católicos rezan el rosario, que es una oración repetitiva usando cuentas, donde meditan sobre los misterios de la vida de Jesús y María. La misa es el centro de la vida católica, una celebración eucarística muy litúrgica y estructurada que generalmente dura entre 45 minutos a 1 hora. También practican la adoración eucarística, donde oran ante el Santísimo Sacramento expuesto. Un católico devoto podría rezar el rosario diariamente, asistir a misa los domingos
y confesarse regularmente con un sacerdote. Visualmente, las iglesias católicas se reconocen por sus crucifijos con Cristo en la cruz, estatuas e íconos de María y los santos, arquitectura ornamentada con catedrales góticas o barrocas impresionantes, y vestimentas litúrgicas muy elaboradas en diferentes colores según el tiempo litúrgico. Ahora hablemos de la ortodoxia oriental, que es la segunda rama más antigua del cristianismo. A diferencia del catolicismo, la Iglesia ortodoxa no tiene un papa. En lugar de eso, el liderazgo está compartido entre varios patriarcas, como el patriarca de Constantinopla, el de Moscú, el de Jerusalén y otros. Las decisiones importantes se toman en concilios, en un sistema llamado sinodalidad. Otra característica única es que las iglesias ortodoxas son autocéfalas, es decir, cada iglesia nacional es autónoma e independiente. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Ortodoxa rusa son independientes administrativamente, pero están en comunión espiritual entre sí. Reconocen la misma fe, pero se gobiernan a sí mismas. La ortodoxia también reconoce 7 sacramentos, pero los llaman misterios. Aunque son similares a los católicos, hay diferencias importantes en cómo se practican. Por ejemplo, el bautismo ortodoxo siempre es por inmersión completa, sumergiendo a la persona 3 veces en el agua, incluso si es un bebé. La crismación, que es similar a la confirmación católica, se realiza inmediatamente después del bautismo, no años después. Y algo muy especial es que incluso los bebés pueden recibir la Eucaristía desde su bautismo. Los ortodoxos tienen algunas creencias distintivas. Una de las más importantes es la teosis, que es la idea de que la salvación no es solo perdón de pecados, sino una transformación y unión profunda con Dios, una especie de divinización del ser humano. También tienen una diferencia teológica importante con los católicos sobre el credo. Rechazan la palabra filioque, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos creen que solo procede del Padre. Los ortodoxos no creen en el purgatorio, como lo entienden los católicos, aunque sí creen en un estado intermedio después de la muerte, y a diferencia del catolicismo, permiten el divorcio en ciertos casos, aunque con penitencia. También permiten que los sacerdotes se casen, pero deben hacerlo antes de ser ordenados. Las prácticas de oración ortodoxa son profundamente místicas. Una de las más conocidas es la oración de Jesús, que repiten constantemente: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta oración simple se repite cientos de veces al día, a veces coordinada con la respiración. La Divina Liturgia ortodoxa es mucho más larga que la misa católica, durando entre 2 y 3 horas, y es una experiencia muy mística y contemplativa. Los ortodoxos practican un ayuno muy estricto. Ayunan los miércoles y viernes de cada semana, y tienen periodos largos de ayuno, como la Cuaresma, que para ellos dura más de 40 días. El ayuno no solo es no comer, sino abstenerse de carne, lácteos, huevos y a veces hasta aceite. Un ortodoxo devoto practica el esicasmo, que es la oración contemplativa del corazón, buscando la paz interior y la presencia de Dios. Visualmente, las iglesias ortodoxas son inconfundibles. En lugar de estatuas tridimensionales, usan íconos planos, que son pinturas sagradas consideradas ventanas al cielo. Tienen el iconostasio, que es una pared de íconos que separa el altar del resto de la iglesia. Su arquitectura se caracteriza por cúpulas que simbolizan el cielo. En cada liturgia se usa incienso abundantemente, creando una atmósfera muy especial, y los sacerdotes ortodoxos tradicionalmente llevan barba larga como símbolo de su vocación. Ahora pasemos al protestantismo,
que es la tercera gran rama y la más diversa de todas. El protestantismo nació en el siglo XVI con la Reforma Protestante. El principio fundamental del protestantismo es sola escritura, que significa que solo la Biblia es la autoridad final en asuntos de fe. No reconocen la autoridad del Papa ni consideran que la tradición de la Iglesia tenga el mismo peso que las Escrituras. Otro principio fundamental es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Esto significa que todos los cristianos tienen acceso directo a Dios sin necesidad de un sacerdote como intermediario. Cualquier creyente puede leer e interpretar la Biblia por sí mismo. La estructura de las iglesias protestantes varía muchísimo. Algunas tienen obispos, como los anglicanos, otras son congregacionales, donde cada iglesia local es completamente independiente, como los bautistas. Los protestantes solo reconocen dos sacramentos principales, el bautismo y la Santa Cena o comunión. Solo aceptan estos dos, porque fueron claramente instituidos por Jesús en la Biblia. Sin embargo, incluso en estos dos hay diferencias entre denominaciones. Los bautistas bautizan solo a adultos que hacen una confesión de fe consciente y siempre por inmersión completa. Los presbiterianos y luteranos sí bautizan bebés, pero generalmente por aspersión, derramando agua sobre la cabeza. Las creencias distintivas del protestantismo son muy importantes. La principal es la justificación por fe sola. Esto significa que la salvación es únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, no por obras o méritos humanos. Los protestantes no oran a María ni a los santos, ni los veneran. Consideran que esto no tiene base bíblica. No creen en el purgatorio. Para ellos, al morir se va directo al cielo o al infierno, y promueven la libre interpretación de la Biblia, animando a cada creyente a leer y entender las Escrituras por sí mismo. El protestantismo tiene muchas variedades. Los luteranos son más tradicionales y litúrgicos, cercanos en estilo al catolicismo, aunque diferentes en doctrina. Los calvinistas o reformados enfatizan la soberanía absoluta de Dios y la doctrina de la predestinación. Los anglicanos se consideran una vía media entre católicos y protestantes. Los bautistas enfatizan el bautismo de creyentes y la autonomía de cada iglesia local. Los metodistas ponen énfasis en la santidad práctica y el servicio social. Y los pentecostales enfatizan los dones del Espíritu Santo, como hablar en lenguas y las sanidades milagrosas. Las prácticas de oración protestante son muy diferentes a las católicas y ortodoxas. Prefieren la oración espontánea, desde el corazón, sin fórmulas fijas. Los cultos de alabanza, especialmente en iglesias evangélicas modernas, incluyen música contemporánea con bandas en vivo. El estudio bíblico es fundamental, tanto en grupos pequeños como en devocionales personales. Las iglesias luteranas y anglicanas mantienen una liturgia más estructurada con himnos clásicos tradicionales. Pero las iglesias pentecostales y evangélicas modernas tienen tiempos prolongados de música de adoración, con la congregación cantando de pie, levantando las manos y a veces orando en lenguas. Visualmente, las iglesias protestantes se reconocen por usar una cruz vacía, sin Cristo en ella, para enfatizar la resurrección. Sus templos son generalmente sencillos, sin mucha ornamentación. La Biblia está en el centro, con un púlpito prominente para la predicación, que es el elemento central del culto, y hay mucha variedad en la vestimenta. Algunos pastores usan trajes formales, otros vestimentas litúrgicas y en iglesias contemporáneas incluso ropa casual. Ahora veamos ejemplos prácticos de cómo estas diferencias se manifiestan en la vida diaria. Imaginemos que alguien está enfermo y necesita oración.
¿Cómo responde cada tradición? Un católico llamaría al sacerdote para el sacramento de la unción de los enfermos. El sacerdote aplicaría aceite bendito mientras ora. La familia probablemente rezaría el rosario y podría pedir a San Rafael, el patrono de los enfermos, que interceda ante Dios. Un ortodoxo también tiene el sacramento de la unción, a veces administrado a toda la congregación. Encenderían velas frente a íconos, rezarían la oración de Jesús repetidamente y podrían usar agua bendita o aceite del iconostasio. Un protestante tendría a los ancianos o pastores orando directamente a Dios, sin intermediarios. Algunos ungen con aceite basándose en Santiago, capítulo 5, versículo 14. Y en iglesias pentecostales orarían en lenguas y declararían sanidad por fe. Otro ejemplo, el bautismo. Un católico bautiza a los bebés por aspersión, derramando agua en la cabeza. Los padrinos hacen votos en nombre del niño. Años después viene la confirmación, donde el joven ratifica personalmente esos votos. Un ortodoxo también bautiza bebés, pero siempre por inmersión completa, sumergiendo al bebé 3 veces. Inmediatamente después viene la crismación y el bebé puede recibir la Eucaristía. Los protestantes están divididos. Los bautistas y pentecostales solo bautizan adultos que hacen confesión de fe personal, siempre por inmersión. Los presbiterianos y luteranos sí bautizan bebés por aspersión, viéndolo como un pacto con Dios similar a la circuncisión del Antiguo Testamento. Y un último ejemplo, un domingo típico. En una misa católica que dura entre 45 y 60 minutos, todo está muy estructurado. Hay lecturas bíblicas específicas del leccionario, una homilía breve y el centro es la Eucaristía. Los fieles se arrodillan en momentos específicos. Generalmente solo reciben la hostia, mientras que el sacerdote es quien bebe el vino. En una divina liturgia ortodoxa que dura de 2 a 3 horas, los fieles están de pie casi todo el tiempo porque hay pocos asientos. Hay mucho canto, incienso constante y toda la atmósfera es mística y contemplativa. En una iglesia protestante tradicional, como luterana o presbiteriana, el culto dura entre 60 y 90 minutos. Hay lectura bíblica extensa, un sermón que puede durar de 30 a 45 minutos e himnos tradicionales con órgano. La comunión se celebra mensual o trimestralmente, no cada domingo. Y en una iglesia protestante contemporánea evangélica o pentecostal, el culto dura entre 90 y 120 minutos. Comienza con un tiempo prolongado de alabanza con banda moderna que puede durar 30 a 40 minutos. Luego viene una predicación práctica y emotiva, y pueden haber manifestaciones del Espíritu como profecías, palabras de conocimiento o sanidades. A pesar de todas estas diferencias, es fundamental recordar lo que nos une. Todos los cristianos, sin importar la denominación, compartimos estas verdades esenciales. Creemos en la Trinidad, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Confesamos que Jesucristo es el Salvador, Dios encarnado que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Aceptamos la Biblia como la palabra inspirada de Dios, aunque la interpretemos de maneras diferentes. Estamos llamados al amor, a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos la esperanza en la vida eterna, en la resurrección de los muertos y en el cielo. Y la gran mayoría de cristianos acepta el credo de Nicea, uno de los credos más antiguos que define nuestra fe común. Hermanos y hermanas, hemos visto que existen diferencias reales y significativas entre estas 3 grandes ramas del cristianismo. Pero recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado. Estas diferencias no deben ser motivo de división, odio o falta de respeto. Cada tradición tiene una rica historia de fe. Ha producido santos y mártires que dieron su vida por Cristo y busca honrar al Señor a su manera según su comprensión de las Escrituras y la tradición. Lo más importante no es la denominación a la que pertenezcamos, sino nuestra relación personal con Jesucristo y vivir según sus enseñanzas de amor, humildad y servicio. Debemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de otras tradiciones cristianas? ¿Cómo puedo mostrar respeto y amor genuino a hermanos cristianos de otras denominaciones? ¿Estoy más enfocado en las diferencias que nos separan o en lo que nos une en Cristo? El apóstol Pablo nos enseña en su carta a los Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como una sola es la esperanza a la que han sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Esta es nuestra unidad fundamental en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga abundantemente y les guíe en su caminar de fe. Si este video te ha sido útil, por favor compártelo con otros que puedan beneficiarse de esta enseñanza. No olvides dejar tus comentarios con tus reflexiones o preguntas y cuéntanos de qué tradición cristiana vienes tú y qué has aprendido hoy. Suscríbete al canal para más contenido de oración y enseñanza bíblica. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén.